Objetivos, esa era la discusión, es decir, los fines subjetivos, o sea, los móviles, los motivos que las partes tuvieron para celebrar el contrato, si ellos desaparecían, esa era la pregunta, y eso es lo que hizo aparecer las doctrinas causalistas y las anticausalistas respecto a la nulidad del contrato. Es decir, si desaparecía durante la realización del acto jurídico o del contrato esa causa fin, esos motivos que tuvieron, si eso podía dar lugar a la nulidad del contrato. Vélez no lo previó porque, les vuelvo a decir, es lógico, porque él no habla de contratos que se difieren en el tiempo, como en realidad sucede hoy. Hoy las grandes inversiones no son contratos, digamos, los pequeños contratos son los contratos inmediatos. Los grandes contratos y los que llevan a los litigios judiciales son los contratos que se difieren en el tiempo, contratos en los que se modifican las circunstancias que existían al tiempo de la celebración del mismo. Por eso es que hoy, nuevamente, por eso es que hoy aparece el fin del contrato importante a los efectos de determinar si las partes se mantienen obligadas o no. Digamos, el artículo reconoció las dos finalidades. La causa fin objetiva y la subjetiva. El artículo 281 le dice: la causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos, hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácitamente y si son esenciales para la parte. O sea que pone los requisitos de que sean incorporados al acto, o sea que estén exteriorizados, que sean lícitos, por supuesto, y que sean esenciales para ambas partes. Quiero aclararles una cosa: no es cualquier motivo el que puede dar lugar a la nulidad del contrato. No es, por ejemplo, que yo alquilé este local para poner mi estudio jurídico, y después no lo puedo poner porque me regalan una casa y entonces pido la nulidad del contrato por frustración del fin. No. Se está refiriendo de móviles que tienen que haber sido esenciales para ambas partes, conocidos por ambas, y que no tiene sentido la continuación del contrato, ¿sí? Por ejemplo, en una carrera de Fórmula 1, que se alquilan a ver todas las vallas para que la gente pase y esté mientras pasan los autos. Se suspende la carrera de Fórmula 1, no vamos a obligar al dueño de todas las vallas a que igualmente, no me puede obligar, digamos, a que igualmente le pague el contrato de alquiler. ¿Entienden? El alquiler de esas vallas. O sea, se frustró la finalidad para la cual se creó. El ejemplo típico de esto era el alquiler del balcón para ver el desfile del rey. Se suspende el desfile del rey y ¿qué pasa con el balcón? A ver, ¿alguien puede alquilar el balcón de una casa exclusivamente y la parte de adentro va a estar utilizándola la familia? Es imposible. Lo hizo porque quería, era un fotógrafo que iba a sacar fotos, iba a filmar la coronación del rey. ¿Me entienden? Nadie en otro momento o en otra circunstancia va a alquilar el balcón de una casa. ¿Sí? O sea, esos son los móviles, esos son los motivos a los que se refiere. Bueno, luego en la parte de la forma y prueba, los instrumentos, el reconocimiento de los instrumentos. Fíjense que esto es muy importante. Reconoce tres categorías de instrumentos. Bueno, los instrumentos públicos, el mismo tratamiento. Y en los instrumentos privados es donde está la reforma. Reconoce la existencia de instrumentos particulares y de instrumentos privados. Los instrumentos particulares son los instrumentos privados no firmados y los instrumentos privados son los instrumentos firmados, ¿sí? Entonces ustedes dirán, ¿cuáles son los instrumentos privados? Y les ejemplifica. Y que tenemos muchísimos instrumentos particulares hoy. Les dice, por ejemplo, entre otros, dice el artículo, los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos, y cualquiera sea el medio empleado, los registros de la palabra y de la información. Si en realidad
hoy, de alguna manera, nos movemos más con instrumentos particulares que con instrumentos privados. Nuevamente les vuelvo a decir, la tarjeta Banesco, las tarjetas de crédito, las tarjetas SUBE, son instrumentos particulares. También es importante la reforma de los instrumentos por medios electrónicos, porque se regula la firma digital, que ya estaba en la ley de firma digital, nada más que se trasladan los artículos de la ley de firma digital al código, y esto también es importante, se incluye la impresión digital. Fíjense, se la reconoce, que eso no lo tenía el código de Vélez. Y dice en los efectos, esto me ha parecido importante, cuando regula la impresión digital, cuando dice acerca del reconocimiento de los documentos firmados, que el reconocimiento de la firma significa el reconocimiento del contenido. Cuando habla del documento firmado con una impresión digital, fíjense lo que les dice. El documento signado con la impresión digital vale como principio de prueba por escrito y puede ser impugnado en su contenido. ¿Sí? O sea, establece, de alguna manera, establece el principio a la inversa de cuando se trata de un documento firmado con firma digital o firmado con la firma, en donde el reconocimiento de la firma importa el reconocimiento del contenido. En cambio, en el documento con impresión digital, si bien vale como principio de prueba por escrito, se puede impugnar su contenido. Esto es importante porque ustedes creen que esto no se aplica y nosotros sí tenemos. Nosotros en la justicia muchas veces tenemos contratos celebrados con la impresión digital, sobre todo en la puna, en las zonas más alejadas, en las zonas rurales, en las zonas más alejadas. Bueno, ¿cuál es el método que utiliza el código? El código utiliza, les habla de tres clases de contratos, ¿sí? El contrato paritario, los contratos de adhesión y los contratos de consumo. ¿Sí? O sea, hace una teoría general, por eso es que les decía que actualiza la teoría general del contrato, porque directamente les habla de los principios generales de los contratos paritarios, de los contratos de adhesión y de los contratos de consumo. Aquí se separa de la fuente directa que ha sido el Código de Reformas de 1998, el proyecto de reforma, porque el proyecto de reforma, cuando iba definiendo el contrato, iba diciendo todos los distintos clases de contrato. El cambio casi una teoría general. Principio general para los contratos paritarios, para los de adhesión y los de consumo. Los contratos paritarios son los contratos que en realidad hoy es el contrato tradicional, el contrato discrecional, el contrato que supone la igualdad de las partes, el contrato de alguna manera que hoy está reservado para las grandes empresas, para aquellos que discuten las cláusulas, para aquellos que tienen un poder de negociación igual y que el contenido normativo del contrato está expresado por ambas partes. Ese es el contrato paritario de hoy, que lo utilizan las multinacionales, que lo utilizan las grandes empresas. ¿Cómo lo regula al contrato paritario? ¿Cuáles son los principios generales que de alguna manera modifican? En la definición, que hoy la tenemos en el artículo 957, es una definición mucho más fluida. A pesar de que me cuesta decírsela porque tenemos adentro y tan como naturalizada que hay contratos cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada al regazo de derechos, y si se ponen a pensar, es tan tortuoso definir el contrato con esos términos, porque el contrato tiene un acuerdo de voluntades sobre derechos patrimoniales. Bueno, la hemos aprendido tanto y está como que forma parte de nosotros mismos. Bueno, hoy, ¿qué dice? El contrato, dice, contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Sencillo. ¿Sí? Es el acto jurídico mediante el cual las partes manifiestan su consentimiento. En el artículo que sigue habla de la libertad de celebración y de configuración. Acuérdense que estamos dentro del sistema de los contratos paritarios, o sea que las partes son libres de configurar el contrato y de elegir el contrato que
que quieren seguir. Luego sienta un principio muy importante, el artículo 960, sobre las facultades de defensa. Y fíjense que en materia de contratos paritarios, los jueces no pueden modificar lo que las partes han establecido en cláusulas del contrato, a menos que existiera pedido de parte cuando la ley lo autoriza, o de oficio les dice cuándo se afecta de modo manifiesto el orden público. O sea, cuando el juez advierte que el cumplimiento del contrato está logrando, digamos, algo que afecta el orden público. Pero el principio general, el principio que asiente es que los jueces no pueden modificar el contenido normativo de estos contratos válidos. Luego tenemos un artículo muy importante que dice acerca del derecho de propiedad. Esto, por supuesto, que en el Código de Vélez implícitamente surgía, pero bueno, se lo sienta como un principio y dice que los derechos resultantes de los contratos integran el derecho de propiedad del contratante. Y es un principio importante. En la clasificación de los contratos, prácticamente es la misma clasificación, salvo que saca la clasificación de los contratos entre los contratos reales y los contratos consensuales. Estos contratos eran aquellos los consensuales se perfeccionan con el solo consentimiento de las partes, y los reales, los que además del consentimiento era necesario la entrega de la cosa. Yo creo que si bien saca esta clasificación, creo que en los contratos bancarios, para el préstamo bancario, se mantiene. Creo, me parece a mí, porque dice que es el contrato en el cual el particular deposita, o sea, no es que se obliga a depositar, sino deposita en el banco una suma de dinero. A mí me parece que ahí hay un contrato real, pero en principio general ya han desaparecido estos contratos. En la formación del consentimiento hay una importante modificación que es en la oferta, es decir, en qué momento se entiende concluido el contrato. Aquí nos habíamos peleado todos diciendo si era cuando mandaba la aceptación, si era cuando la recibía. Bueno, directamente establece el principio de la recepción del contrato, ¿sí? O sea, de la recepción de la aceptación. O sea, el contrato se concluye cuando la aceptación es recibida por el oferente. Fíjense lo que les dice. Cuando se entiende, digamos, que es recibido, dice, se concluye con la recepción de la aceptación o por una conducta de las partes que demuestre la existencia de un acuerdo. Y luego, en el artículo 983, le dice, ¿qué es la recepción? Y le dice, es la manifestación de la voluntad de una parte cuando es recibida por la otra y cuando ésta la conoce o debió conocerla, ya sea por medios verbales, por o la recepción del instrumento en el domicilio o por algún modo útil. O sea, expresamente establece en el artículo 983 qué es lo que entiende el código por recepción. Se lo voy a leer bien ahora porque se lo voy a leer más. Dice, a los fines de este capítulo se considera que la manifestación de voluntad de una parte es recibida por la otra cuando ésta la conoce o debió conocerla. Trátese de comunicación verbal, de recepción en su domicilio, de un instrumento pertinente o de otro modo útil. Nuevamente aparece la manifestación de la voluntad, no declaración, un comportamiento concurrente para poder demostrar que la otra parte sabía que había recibido la aceptación. Luego regula las tratativas contractuales, los contratos preliminares y los contratos de larga duración. Lo único que les voy a decir de esto es que esto no estaba regulado en el Código de Vélez. En los contratos paritarios son importantes las negociaciones previas. Y es importante de alguna manera regularlo porque hoy en estos contratos, son contratos de partes que tienen un amplio poder de negociación, los momentos previos al contrato, estas tratativas anteriores que pueden darse como tratativas contractuales o contratos preliminares, es importante regularlos y definir si la ruptura intempestiva puede dar lugar, tiene algún efecto. Entonces, las tratativas preliminares, las tratativas contractuales, es cuando no hay contratos previos. Y en ese articulado, en ese capítulo, les regula el deber de confidencialidad.
que es un deber que hoy se utiliza muchísimo en la negociación, que es cuando en esa negociación previa una de las partes le confiere a la otra cuestiones confidenciales, el otro debe abstenerse de sacarlas y de contarlas. Si lo hace, va a tener que indemnizar. En los contratos preliminares, lo que a mí me ha parecido importante que regula es que los contratos preliminares, cuando se van haciendo contratos previos, promesas de contratos, hasta que se llega al contrato definitivo. Bueno, lo que me pareció importante es que dice que esas promesas de contrato no pueden exceder el año. Sí se puede, se las puede extender, se las puede ir alargando, pero nuevamente se ponen de acuerdo y por un año más, pero establece como límite el año. Y regula los contratos de larga duración. Estos contratos son contratos en los que el tiempo es esencial para el contrato. No son contratos de ejecución diferida, ¿sí? Sino que son contratos en los que para que una de las partes logre la finalidad perseguida, tiene que sucederse en el tiempo, ¿sí? Por eso son contratos nuevos. Es decir, ¿cuáles son? Por ejemplo, son los contratos de distribución, los contratos de asistencia tecnológica, los contratos de agencia, puede ser de leasing, de franquicia. Es decir, el tiempo es esencial para que las partes logren el objetivo perseguido. En estos contratos establece el deber de colaboración, el deber de reciprocidad, porque generalmente son contratos que se van modificando las circunstancias que existían antes se van modificando desde la celebración del contrato a la medida que se va cumpliendo. Entonces las partes se deben colaboración, expresamente establece eso. Luego regula los contratos por adhesión. En los contratos por adhesión, la particularidad que tienen, los contratos por adhesión en realidad no es un tipo especial de contrato. En realidad es una forma distinta de prestar el consentimiento, ¿sí? Es diferente el consentimiento, es una modalidad distinta de contratación, ¿sí? Eso acuérdense, los contratos por adhesión son una modalidad distinta de contratación. ¿Cuáles son? Son aquellos en los que una de las partes predispone las cláusulas y el otro se limita a adherir. Lo tenemos regulado en el artículo 984, que les dice: el contrato por adhesión es aquel mediante el cual uno de los contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente por la otra o por un tercero, sin que el adherente haya participado en su redacción. ¿Qué tiene de bueno esta definición? Primero, los reconoce como contratos. La doctrina discutía si eran contratos y qué eran, porque en realidad no había consentimiento. Adopta el criterio de decir que es un contrato. Luego, esta modalidad se puede hacer entre particulares y empresas, entre empresas, y también puede estar dentro de las relaciones de consumo. Acuérdense, no es propio exclusivamente de las relaciones de consumo el contrato por adhesión. Si se da dentro de las relaciones de consumo, además se le van a aplicar las normas que se refieren a las relaciones de consumo, ¿sí? Pero puede no darse dentro de una relación de consumo. Por eso es que les aclaré que es una modalidad de celebración del contrato, ¿sí? Y luego dice, realizado a cláusulas generales de contratación. Y establece requisitos para las cláusulas generales de contratación. Son aquellas normas que ese grupo de empresas establece y predispone antes. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Esas cláusulas deben ser comprensibles, deben ser autosuficientes. ¿Qué quiere decir? Claras, completas, legibles. ¿Qué significa? Que no tienen valor si remiten a documentos que son del predisponente, se las tienen por no escrita, legibles, claras, va a depender del contrato de que se trata. No es lo mismo si se trata de un contrato de medicina prepaga a si se trata de un contrato financiero, de un contrato bancario. Luego les dice,
las cláusulas particulares prevalecen sobre las cláusulas generales. Si hay diferencias, porque acuérdense que aquí hay una situación de desigualdad. La situación de desigualdad está en el que adhiere las cláusulas. No es lo mismo haberlas redactado que adherir las cláusulas. Entonces, lo que establece, el principio general que establece es para equilibrar esa igualdad. Entonces le dice, en caso de que las cláusulas de que estuvieran en oposición con las cláusulas generales, prevalecen las particulares porque en esa hubo negociación. En la interpretación establece el principio general de que en caso de duda o las cláusulas ambiguas se deben interpretar en sentido contrario al predisponente. Luego las cláusulas abusivas, no dice exactamente cuáles son las cláusulas abusivas, pero adapta fórmulas amplias, aquellas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente, que restringen los derechos del adherente o que amplían los del predisponente, se las tienen por no escritas, y establece el control judicial de las cláusulas abusivas. Además del control administrativo, establece el control judicial de las abusivas. Regula los contratos conexos, esto es bien importante, la regulación de los contratos conexos. Los contratos conexos son aquellos contratos en los que, digamos, se llama, donde hay pluralidad de contratos. Son contratos todos autónomos, pero que se celebran en conjunto porque todos responden a una misma operatoria económica. Expresamente se los define. El artículo 1073 les dice, hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hayan vinculados entre sí por una finalidad económica común previamente establecida, de modo que uno de ellos ha sido determinante del otro para el logro del resultado perseguido. Esta finalidad puede ser establecida por la ley, expresamente pactada o derivada de la interpretación conforme con lo que se dispone en el artículo 1074, que es el artículo siguiente. O sea, ustedes acuérdense, son varios contratos independientes entre sí, pero que se encuentran vinculados por la finalidad económica perseguida. Yo les puse esta foto porque el ejemplo típico de contrato conexo es el transporte multimodal. O sea, el transporte de la mercadería, en donde se tiene que contratar. Está el contrato de transporte de mercadería. A su vez está el contrato de seguro de la mercadería. También está el contrato de los containers, que se encarga de la mercadería. También está el que se encarga de que ese container sea frío y que mantenga el frío durante todo el camino, digamos, hasta que la mercadería llegue a su dueño. Luego están los que los reciben en el aeropuerto. Luego está el barco que lleva la mercadería. ¿Me entienden? Todos esos contratos son los contratos conexos y todos esos responden a la misma finalidad económica. Otro ejemplo típico es el contrato de tarjeta de crédito. Bueno, es importante que se los haya regulado. La doctrina ya lo venía receptando, pero había que regular los efectos. En la interpretación, primero le dice que se interpreta, le da la pauta de interpretación. Se interpretan los unos por medio del otro, siempre teniendo en cuenta la finalidad económica, la función que perseguía el grupo de contratos y el resultado perseguido. Y luego establece, que es lo más importante, que los efectos se propagan. Esto es como algo contrario al efecto relativo de los contratos. El efecto relativo de los contratos es que los contratos solo producen efectos respecto de las partes que se han vinculado. Eso se mantiene expresamente como era antes. Sin embargo, en los contratos conexos, la nulidad de un contrato acarrea la nulidad de todos los contratos. O sea, es como que aunque yo no haya celebrado ese contrato, si a mí alguno de ellos me causa daño, yo puedo a todos ellos exigirles la reparación del daño. Es decir, se propagan los efectos. ¿Sí? Esa es la importancia de la regulación del contrato. Les regula la posibilidad de rescindir unilateralmente el contrato. Esto, en este capítulo, no lo vamos a desarrollar para no demorar más, es importante la regulación de la posibilidad. Primero, se unifica en el capítulo de estos artículos la posibilidad de extinguir el contrato. ¿Sí? Todas las formas posibles de extinción, rescisión, revocación, resolución están aquí.
y se regula específicamente la rescisión unilateral. ¿Sí? Primero la rescisión bilateral. ¿Qué es la rescisión unilateral? Es la posibilidad de que una de las partes del contrato resuelva por sí mismo el contrato. ¿Por qué es importante? Precisamente porque en los contratos estos de adhesión, en los contratos de consumo, por ejemplo, cuando nosotros queremos rescindir un contrato de celulares, de medicina prepaga, hasta que podemos darlo por extinguido, es difícil. Entonces lo regula y permite la posibilidad de rescindir unilateralmente el contrato. Por supuesto que establece todo un procedimiento de la comunicación a la otra parte, que la otra parte puede oponerse si no están cumplidas todas las prestaciones a su cargo, etc. Pero existe la posibilidad de rescindir unilateralmente el contrato, lo cual es aplicable sobre todo. Y regula la frustración del fin del contrato. Aquí tenemos, una vez que nosotros hemos aprendido bien qué es la causa fin del acto jurídico, la tenemos aplicada en esta norma que se refiere a la frustración del fin del contrato. Y establece, este artículo establece cuáles son los requisitos. Tiene que haberse frustrado los móviles perseguidos en el contrato por circunstancias extraordinarias a las circunstancias que existían al tiempo de la celebración del contrato, tiene que ser ajenas a las partes y tiene que además superar el riesgo asumido propio del contrato. En realidad, les vuelvo a decir, aquí se está refiriendo a un contrato que se alarga su cumplimiento en el tiempo y entonces que se modifican las bases, el sustrato económico del contrato con el tiempo, pero tiene estos requisitos. El principio que establece es operativo con la comunicación de la otra parte de la voluntad de rescindir. Luego tenemos el contrato de consumo. En esto solo les voy a dar dos principios generales. Primero, porque lo van a tener en las próximas disertaciones. Primero, establece y define qué son las relaciones de consumo. Y dice que es el vínculo entre un proveedor y un consumidor. El vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Luego, en el mismo artículo les dice qué se entiende por consumidor. Esto ya lo teníamos y lo seguimos teniendo en la Ley de Defensa del Consumidor. Lo que pasa es que incluirlo, vuelvo a decir, en el código, significa que queda como principio y que no se va a modificar. Cuando les da el concepto de consumidor, cuando da el mismo concepto de la Ley de Defensa, o sea, aquel que se vincula o que celebra un contrato con un proveedor o con un prestador de bienes, de servicios en forma gratuita o onerosa, pública o privada, para la adquisición de bienes o de servicios, pero para su uso propio, familiar o social. Incluye también el consumidor expuesto, que también estaba en la Ley del Consumidor, que es importante que lo haya incluido, que es aquel que sin participar él del contrato, sin participar él de la relación de consumo, obtiene o adquiere gratuita o onerosamente ese servicio o ese bien. Por ejemplo, que yo compre para una entidad de bien público, le done leche y la leche estaban contaminadas. ¿Sí? A eso se refiere. O sea, yo fui la que intervine en la relación de consumo, pero termina siendo el destinatario final ese consumidor expuesto. Bueno, en los contratos de consumo, ¿qué es lo que a mí me parecía importante decirles? Bueno, además de que establece el principio de protección al consumidor, el acceso al consumo sustentable y que se interprete en sentido más favorable al consumidor, con lo cual estamos volviendo al principio de la igualdad en la diferencia, me parece importante lo que regula en cuanto a las prácticas abusivas. Fíjense, define qué entiende por prácticas abusivas y en estos artículos obliga a los proveedores a dar al consumidor un trato digno, un trato equitativo y no discriminatorio, y establece como principio la libertad de contratar. Cuando habla del trato digno, fíjense que le dice: los proveedores están obligados a brindar un trato digno conforme los tratados de los derechos humanos y abstenerse de desplegar conductas vergonzantes, vejatorias, intimidatorias. Fíjense qué importante. ¿Cuántas veces nosotros vamos y nos atienden pésimo? En el médico, en los sanatorios, en los hospitales. Fíjense la importancia de lo que está diciendo acá.
Luego, un trato equitativo y no discriminatorio. El artículo, aquí está consagrando la igualdad, que dice que tienen que dar un trato igual a todos, y específicamente dice, no pueden hacer diferencias basadas en la nacionalidad de los consumidores. Algo bien importante para nosotros que somos de frontera. Y luego, el artículo que habla de la libertad de contratar prohíbe prácticas que limitan la libertad de contratar, como por ejemplo, cuando se subordina la provisión de productos a la adquisición simultánea de otro. Por ejemplo, en los bancos, ¿cuántas veces nos obligan? Nosotros vamos a sacar un contrato de tarjeta de crédito y nos obligan a tener la cuenta corriente, la caja de seguridad. Fíjense los principios que ayer están sentando. Bueno, como conclusión y terminando, que esto es un poco largo, yo qué les quise demostrar con todo esto, con los principios generales de la teoría general, que la gran reforma de la teoría general es que se trata y se regula a un contrato contextual, es decir, a un contrato celebrado por un sujeto que está situado en un contexto. Las circunstancias del caso, lo que acompaña al contrato, lo que rodea al contrato, es lo que va a determinar qué normas nosotros le aplicamos. Entonces, tiene en cuenta si es un contrato entre iguales, jurídica y económicamente, si son empresarios, si es un particular y un empresario, si es un adherente o no, si el otro ha predispuesto, si es un consumidor. Es decir, tiene en cuenta las diferencias, tiene en cuenta el contexto. Yo le agregaría a todo esto, que a mí me gustan estos temas porque yo estudio, también hay que hacer la diferencia si es un indígena. Porque si es un indígena, habrá que ver si el bien que él está disponiendo, de conformidad al artículo 75, inciso 17, lo puede disponer o no. Bueno, muchas gracias, chicos, y por esto termino. ¿Quieren que hable el doctor? Después abrimos las preguntas si quieren. Lo va sacando ahí detrás, doctora. Creo que hay un break, también me han dicho enseguida, así que antes me acaban de decir. Sí. Doctora, le voy haciendo la pregunta o... No, Victoria, vos, la definición del Código Civil de Contrato concluye diciendo que regula las relaciones jurídicas patrimoniales. Y cuando he hecho la introducción, ha hablado del artículo, creo, 16, que creo que son derechos de la persona. Los derechos de las personas se refiere a los derechos sobre el cuerpo humano. Entonces, cuando hablamos de los derechos del cuerpo humano, si yo quiero disponer, dice, se puede disponer. Yo quiero disponer de mi riñón, quiero disponer iba a decir de mi pelo, pero no puedo decirlo. Pero quiero adquirir pelos. He decidido adquirir pelos. Y también donar espermatozoides, en un banco de espermatozoides. ¿Entraría todas estas disposiciones sobre mi cuerpo, entraría dentro del contrato o estaría como un acto jurídico bilateral no patrimonial, como sería el matrimonio? Claro, cuando nosotros damos actos jurídicos, decimos actos jurídicos bilaterales, y estaría el contrato por un lado y el matrimonio. Estos actos sobre el cuerpo humano no serían contratos, no estarían regulados por el contrato, la primera pregunta. Y también, bueno, me has contestado la segunda pregunta con relación a las comunidades indígenas.
Sí, yo no lo dije para no demorar tanto, ¿no? Yo creo, y lo he escuchado de los cursos que he hecho, que hay contratos en los que, digamos, una de las grandes reformas que tiene este contrato es que la persona, o partes, si se quiere, de la persona, pueden ser objeto del contrato. Por eso es que se ponen esos principios tan fuertes como el principio de la inviolabilidad de la persona, como el que se refiere a la posibilidad de disponer de derechos personalísimos pero que no se lo presume, que tiene que ser expreso y que es libremente revocable. Es decir, hoy, ¿de qué otra manera más podemos disponer de derechos sobre el cuerpo humano? Es el contrato, no hay manera. Por lo tanto, yo creo que la partecita esa en la definición que le dice que es el acto jurídico en el que las partes manifiestan su voluntad para crear, modificar, regular o extinguir situaciones jurídicas patrimoniales, creo que les ha quedado eso, no sé, hay ahí de alguna manera una contradicción, porque de lo que no tengo duda, y no hay duda del sistema del código, es que se puede disponer de derechos que no tienen valor patrimonial, como son los derechos sobre el cuerpo humano. Lo que sí tienen que tener es utilidad y tienen que tener ese valor afectivo, científico, humanitario, social. Por lo tanto, doctor Marco, el pelo de usted, si existiera, yo creo que no se podría disponer, porque puede tener un valor científico, tiene que tener, no te olvides, para poder disponer de esos derechos sobre el cuerpo humano, tiene que tener algo que tenga social, afectivo. Claro, habrá que ver, ¿me entienden? O sea, no es que, si bien se ha sentado el principio, hay que interpretarlo de acuerdo a todo el ordenamiento jurídico, ¿sí? O sea, no hay que poder de un día para otro disponer de las uñas, disponer del pelo. Es decir, bueno, el pelo, qué sé yo, pero cuando se vaya a disponer de estos derechos sobre el cuerpo humano, hay que ver que solo se va a poder disponer cuando medien esas razones de carácter objetivo, científico, humanitario, social, ¿sí? Para la investigación. Pero por contrato, ¿sí? No, fíjate que el doctor Federico Di Lorenzo dio directamente una clase de contratos en los que tengan por objeto la persona y los derechos personalísimos. O sea, por ejemplo, miren, el contrato de Facebook, él daba el ejemplo del contrato de Facebook. El contrato de Facebook, que es el que más celebramos todos, es un contrato en el cual nosotros renunciamos a miles de principios que tienen que ver con la dignidad de las personas, con la intimidad, renunciamos a todo porque nadie lo lee. Pero ninguno nos ponemos a leer a todo lo que hemos renunciado. O sea que en realidad hoy la mayoría, no la mayoría, pero muchos de los contratos que celebramos hoy tienen que ver con estos valores. Y son contratos. Después, todos estos contratos que tienen que ver con el turismo, aventura, con los contratos de la imagen, que tienen que ver con los artistas, las modelos y todo, están en juego estos valores cuando se aseguran las piernas de Ginóbili, de las artistas, etc. Tienen que ver con esto, que se están disponiendo partes del cuerpo humano. No hay duda de que es a través del contrato. O sea que yo creo que dentro de las amplitudes del contrato está esto, que se pueden disponer de ciertas cosas que no tienen valor patrimonial, pero tienen otro valor. Es una nueva categoría de bienes. Por supuesto que los espermatozoides y todo. Lo que pasa es que ahí ya se rige por la ley especial. Y no se olvide que la ley especial, que son las leyes de donación de órganos, las leyes que se tienen que dictar de fertilización, etc., establece que los derechos del cuerpo humano no se pueden vender, están fuera del comercio. Parece que la ley de donación de órganos no se puede lucrar. ¿Sí? Entonces son derechos extrapatrimoniales, pero que sí tienen utilidad. Gracias.
Hola chicos, buenas noches. Bueno, quería primero, digamos, que dé un aplauso a la profesora de Prada, por favor. Y de parte de la educación voz universitaria, queremos entregar un presente, digamos, a la doctora. Pero bueno, también al doctor Mariano Zumbet, por supuesto. Aunque todavía nadie aceptó, pero igual. Aplauso, por favor. No se va. Chicos, bueno, hagamos un pequeño recreo de 10 minutos. Ahí tienen chancho, todo para comer. Tienen un pequeño break para descansar 10 minutos, por favor, y después de nuevo, ¿sí? 10 minutos nada más. Está todo preparado, así que llega primero. Sí.